¿Cómo estás? Bien, Vos sos licenciada en Ciencias Políticas. sí. ¿Y cómo estás en una pyme? Es una autopartista, nada más que obviamente que provee a las principales automotrices de la Argentina. ¿Cómo de la licenciatura en Ciencias Políticas terminás en una pyme industrial? Sí, es raro, ¿no? Mm, A ver, elegí la carrera porque era una carrera para mí era muy formadora, que veíamos un poco de mm, historia, un poco de filosofía, bueno, y los mm, temas más clásicos de la ciencia política, y siempre me sentí mm. industrial, vengo de una familia industrial, Sí. y en La ese empresa es momento, familiar. la empresa es familiar, Sí. tiene 60 Más, años, más difícil todavía. y en ese momento Sí. decidí por algo que me formara y decidí por ciencia Mm, política. Y después llegó la crisis del 2001, mm, 2002, mm, yo estaba terminando la carrera, momentos muy difíciles para la Argentina, momentos muy difíciles para un joven para insertarse mm, laboralmente. Yo empecé a ir a la empresa de a mm, poquito, 4 horas, 6 horas, era un momento en el cual teníamos a la gente suspendida, mm, habíamos reducido bastante la cantidad de gente durante la década del 90, así que llegamos a nuestro piso histórico más bajo de empleados. Y era un momento muy duro y me sentí muy comprometida con eso que estaba pasando, empecé a mm. trabajar y de a poco la Argentina empezó a remontar, Sí. año 2003, Mm, 2004, y cada vez mm. había distintas cosas para hacer y proyectos para encarar, y allí me quedé y mi Y te principal formación convertiste en está la ahí. primera mujer en 133 años de la Unión Industrial en estar dentro de lo que es su comité directivo. Sí, hace el año Sí, pasado en la UIA se eligieron autoridades, como se sí, eligen cada 2 años. La UIA es interesante porque la conforman 52 organizaciones, sí. se la llama Cámara de Tercer Grado, porque si bien hay empresas Mm, socias, el principal representante es una cámara en sí mm, misma, que o representa un sector de actividad sí, o representa una región del país. En mi caso, los autopartistas de la Cámara FAC mm, me dieron un mandato para que los representara mm. y terminé, digamos, en ¿Y esa mesa. cuántos empleados tenés? 522. Ah, es una empresa grande. Contame qué es ser empresaria pyme importante en la Argentina. Primero yo lo vivo Sí. con mucho orgullo. Mm, Tener una empresa pyme industrial en mm, particular, que no es nada mm, fácil de mantener a lo largo del tiempo, mm, lo vivimos con mucho orgullo. Es difícil, se trabaja muy duro mm. para que la empresa esté bien. En la Argentina siempre hay épocas de vacas gordas y Sí, épocas de vacas flacas y tenés que saber sí. administrar muy bien Mm, esos momentos y no equivocarte. mm, Creo que la Argentina tiene una capacidad empresarial y una capacidad de talento y una fuerza laboral con mucho talento y me permito ser, digamos, con cierta esperanza, mm, tener cierta esperanza respecto de las posibilidades que tenemos como país, ¿no? Porque lo veo todos los días en mi empresa y en la empresa de colegas y en las terminales automotrices que luchan por conseguir una inversión para la Argentina y muchas otras empresas en la misma mm. situación. Fácil no es. No es fácil en Argentina. Fuiste funcionaria también, ¿no? Sí, Estuviste en el sí, gobierno anterior en el Ministerio de Producción. sí. Fui subsecretaria Sí. PYME. Yo llegué a la UIA hace Mm, 10 años. De ahí empecé a mm. formar parte del grupo joven. La UIA tiene hoy un grupo de jóvenes industriales Mm. muy interesante con más de 80 Bueno, la UIA representantes. joven está buena, Es realmente sí, un lindo semillero dentro de la UIA, un sí. lugar en donde se forma mucha gente, con una gran participación de mujeres, más del Claro, eso 40% es son importante, mujeres. porque en la UIA adulta no hay casi. No, pero Mm. bueno, En la UIA tenemos joven sí. esperanza ahí también, Sí. porque digo, cada vez hay más mujeres Ujú. empresarias industriales. Y fui presidenta del área joven. Y con el gobierno de Macri me llamaron para la subsecretaría PYME. Había sido para mí un momento Sí, sí. muy, muy raro, si querés, nunca me lo esperaba. Pero como me interesa la cosa pública, Pero, acepté y la verdad que fue una experiencia muy linda. ¿entienden los gobiernos que la Argentina se hace con las pymes? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, pero creo que le cuesta a la Argentina, a la dirigencia política y la dirigencia en general, encontrar esos acuerdos y esos consensos que necesitamos para que la política pública genere los incentivos que necesita una pyme o una gran empresa, porque no nos olvidemos que somos cadenas de valor. Se necesita Sí. la gran empresa, la mediana y la chiquita, ¿no? En el Sí, ecosistema lo que pasa es tienen que que estar todas. la mediana y pequeña es el 70% de los empleos en la Argentina. Sí, absolutamente, pero muchas de ellas dependen también Seguro, de inversiones de grandes, seguro. de transnacionales. Contaba, me acuerdo yo siempre, en una charla con Herrero, el CEO de Toyota, el tema de impuestos. Ujú. Y siempre sacaba un ejemplo, yo lo recuerdo mucho, era una pieza de un asiento que tenía 7 pagos de ingresos brutos en el trayecto. ¿Cómo se hace para producir en la Argentina con la
brutal presión tributaria y ser competitiva. Bueno, eso es lo que hace que un vehículo tenga un 50% de impuestos cuando vos lo vas a comprar. Una parte importante de eso viene por la cascada que se genera con ingresos brutos que te comentó Daniel Herrero. Tenemos una presión fiscal en lo que es la economía formal muy, muy alta, de niveles de los países más desarrollados, cuando vas a lo formal, ¿no? Después cuando ves en el total del Producto Bruto es menor. Es muy complicado. La Argentina necesita una reforma tributaria que la lleve de un sistema absolutamente regresivo a uno más progresivo. ¿Y reforma laboral? Mira, en términos de lo que es laboral, yo creo que nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo que garantiza ciertos derechos y una cierta protección, y yo creo que esa ley de contrato de trabajo no tiene problemas. Yo lo que creo que tenemos que hacer es mirar aguas abajo, en cada una de las empresas, en los convenios colectivos de trabajo, de qué manera logramos hacer algunos cambios para mejorar la manera en la que trabajamos. Porque nuestros convenios colectivos de trabajo tienen más de 40, 50 años. Fueron firmados en la década del 70. Trabajos que hoy ya no existen en muchos Totalmente. casos. Y no porque sean viejos son malos, porque digo, hay muchos textos que rigen normativamente y tienen muchísimos años y está bien. Punto, pero en lo que hace a las relaciones laborales, en la organización del trabajo, la manera en la que trabajamos cambió absolutamente de la década del 70 a esta parte. Entonces nosotros necesitamos empezar de alguna manera a ir viendo qué cambios podemos hacer a nivel de cada uno de los sectores para mejorar nuestra productividad. La agenda de productividad es una agenda de la cual nunca se habla y es súper importante si queremos lograr exportar más, generar más empleo, algo que no estamos haciendo. Nadie se mete con una reforma tributaria, ningún gobierno apuesta a bajar impuestos, porque está claro, y cuando vos hablas de reforma laboral, automáticamente los sindicatos te dicen ni se te ocurra. Bueno, yo no los veo tan así. Yo creo que hay muchos sindicalistas que están de acuerdo en que hay que mirar cada uno de los convenios colectivos de trabajo y en repensar las maneras en las cuales trabajamos hoy. Digo, muchos sectores están con un problema de empleo muy grande. Enorme. La Argentina, desde el 2011 a esta parte, el único que ha generado empleo ha sido el sector público, Claro, el Estado. los provinciales y los municipales en particular. El sector privado no creó empleo. Eso es algo que hay que poner arriba de la mesa y preguntarnos por qué eso es así y cómo hacemos para cambiarlo. Y cada uno tiene que poner algo, ¿no? Y dar lo suyo. ¿Hace cuánto que no se arma una empresa en la Argentina? El otro día estábamos hablando con Esteban Domecq. Y daba ¿cuántos años que no se arman empresas en la Argentina? Bueno, y ahí te doy un ejemplo sectorial. Cuando la Argentina decide una política de Estado para promocionar un sector como fue el del software, la Argentina logró generar una cantidad, en términos de calidad y de cantidad, de unicornios como ningún otro país en Latinoamérica. Y eso fue gracias a una política de Estado, que fue la ley del software, que hoy es ley de economía del conocimiento, que fue mejorándose a lo largo de los años. Cuando tenemos capacidad empresarial, Antonio, cuando nosotros nos decidimos y metemos una política pública que incentive un sector, ese sector despega. Pero yo lo que no entiendo, y siempre me planteo lo mismo, cualquier gobierno debe querer que funcionen las cosas. Digo, pero por el simple hecho de no irse, por el simple hecho de no irse. Es decir, por el simple hecho de que me sigan votando y no... Por ese hecho yo creo que me vayan bien las cosas. Hacen las cosas mal, ¿por qué? Es decir, no entienden, no conocen, de vuelta, no saben lo que es una empresa, lo que es pagar un sueldo, no saben... Yo no creo que sea falta de capacidad, tampoco creo que sea falta de ganas. Creo que si vos mirás, pensémonos más geopolíticamente, ¿dónde está la Argentina en el mundo? ¿Qué somos como país? Y mirás a tu alrededor y pensás, en los últimos 40 años, ¿cuántos países se desarrollaron? ¿Cuántos países lograron salir de esquemas, digamos, en donde tenés una pobreza la que tenemos nosotros? Son muy pocos. O sea, el desafío del desarrollo para la Argentina y para cualquier país del mundo, y en esta condición en la que estamos hoy, es algo súper dificultoso. Entonces, yo estoy convencida de que ahí no se sale con un gobierno, no se sale con un ministro, ni con el superministro, se sale con acuerdos y con consensos. Y ahí es toda la dirigencia política. Creo que coincido con Santoro. Digo, somos los empresarios, son los sindicalistas, es la oposición y el oficialismo, las dos coaliciones. Pero vos ves la historia de la Argentina en los últimos 40, 50 años, si querés, y la Argentina viene así. No lo hemos logrado. Claramente no lo hemos logrado. En los últimos años todos nuestros indicadores empeoraron. ¿Cómo haces para producir sin crédito? ¿Cómo hace una pyme hoy si quiere producir si no hay crédito? Hoy, ayer, hace un año, hace 5 años. La Argentina no tiene crédito estructuralmente. O sea, nosotros, si vos medís la cantidad de crédito que hay al sector privado no financiero como porcentaje del Producto Bruto, con toda la furia, en el mejor año estás en un 15%. Hoy estás rondando un 10%.
Claro. Ese nivel de crédito lo tienen los países subsaharianos. ¿Está bien? Entonces, frente a esa situación, se hace obviamente muy difícil. Se hace difícil competir, porque competís con mercados en donde de la mano de un producto de calidad, el empresario está entregando una financiación porque se da vuelta y tiene un sector Sí. financiero que lo financia o un Estado que está ahí para Y ayudarlo. menos impuestos. Nosotros no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa con el empresario argentino? Porque sí se han hecho algunas inversiones, no tantas como necesitamos, pero se han hecho. Se hacen con capital propio. La mayoría de las pymes argentinas reinvierten sus Seguro. utilidades. Esa es la manera de crecer, porque crédito es muy difícil Claro, tenerlo. pero es un crecimiento acotado. No podés dar Porque vuelta, vos, claro. no podés dar vuelta en el perímetro, no podés Porque agrandar si la vos no tenés torta crédito, si no no podés resolvés el crecer en tema, serio. si no resolvés el tema del crédito. ¿Cómo fue la pandemia para el sector de ustedes? Pues contame para tu empresa. ¿Tuvieron que cerrar en algún momento? Tuvimos que suspender, como toda la industria automotriz. Abril fue un año que vamos a recordar en nuestra historia por siempre, porque fue un año de cero producción abril, de vehículos en abril, en Argentina. Cero. Cero. Sí. Todas las terminales cerradas, Sí. cero producción. En nuestra historia no hubo nunca un mes así. Y por supuesto todas las empresas cerradas y negociando suspensiones con los sindicatos, porque no hay manera de sostener una plantilla cuando vos no tenés ningún ingreso. Y en ese momento fue que el gobierno empezó a pensar en la idea del ATP, Sí. instauró una ATP que en buena hora tenía que estar, era necesario, sigue siendo necesario para muchos sectores de actividad que todavía están muy mal, y el ATP ayudó muchísimo, ayudó para no tener que desvincular, para no hacer cierres. Fue un mes muy duro. A mediados de mayo logramos la reapertura, empezamos a trabajar de vuelta con protocolos muy estrictos, y hoy estamos O en sea, un nivel de con producción, costos mayores, además, ¿no? Por los protocolos. costos muchísimos más altos. Nosotros hoy tenemos un 20% de ausentismo. Muchas empresas están con ausentismos muy altos, entonces cuando se te recupera la actividad con ese nivel de ausentismo está muy difícil, digamos, lograr la producción. Tenés que colocar transporte porque desapareció el transporte público, que es el que usa la gente para ir a trabajar. Digo, una serie de ineficiencias, si querés, en la producción que estamos teniendo, pero bueno, es la manera que tenemos hoy para producir y yo estoy contenta que estamos produciendo porque abril y mayo fueron meses muy difíciles y no podemos volver ahí, necesitamos seguir trabajando. Y la industria automotriz este año va a estar haciendo menos de lo que hizo el año pasado, y el año pasado hacía menos de lo que hizo el año anterior, y si te remontás del 2011 a esta parte, fuimos reduciendo nuestra producción de autos. El año que viene, si tenemos suerte, vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos el año pasado. Cuando todos los países de la región, salvo algunas excepciones, están todos creciendo. Bueno, la buena noticia para Argentina es que Brasil empieza a repuntar. Claro. Eso siempre es buena noticia para nosotros. Sabemos que si ellos estornudan, nosotros nos resfriamos y lo mismo Bueno, el sector viceversa. automotriz es clave. Absolutamente. Sí. Carolina, muchas gracias, un placer. Gracias por la invitación. Muchas gracias, por favor.